que todo esté marchando bien por allá. Por acá les cuento que, como ustedes sabrán, esta semana hemos pasado del archivo virtual de la reforma laboral a la consulta popular, y de la consulta popular al día cívico el próximo martes, para que por las calles de Colombia se marche por lo que algunos llaman el pan para hoy y el hambre para mañana, o el dulce envenenado, que no tiene en cuenta a la realidad económica del país y que además de todo destruiría, como bien lo dice el Banco de la República, entre 450.000 y 600.000 empleos inmediatamente. También les recuerdo que la reflexión está en programalayave.com y los invito hoy a un ejercicio desapasionado para que escuchemos lo que piensan distintas personalidades del espectro nacional sobre la consulta popular y lo que está pasando alrededor de este tema. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos primero, como debe ser, al presidente Petro? El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Democracia y paz significa derechos para las personas, no esclavitud. Significa salud para las personas, no business. Significa pensión para los viejos y no que se mueran de hambre. Eso es democracia y eso es paz. La reforma laboral, que ya la mayoría de la Comisión Séptima piensa hundir, lo único que planteaba era que si había horas extras, trabajo en festivo, se pagara un poco más. Lo único que planteaba era que si una mujer tenía menstruación, pudiera tener una licencia laboral, como un derecho de la mujer. Lo único que planteaba es que a las mujeres trabajadoras y a los hombres trabajadores no se les contrate por 2 meses, 3 meses, cuando sus funciones son misionales, sino que se les contrate a término indefinido para garantizar estabilidad laboral y no esclavitud, y no acoso laboral y sexual contra las mujeres en las empresas. Lo único que proponía es que los médicos residentes tengan un salario. Lo único que proponía es que los contratos de aprendiz del joven en su primer empleo tengan un salario justo y no explotación. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. Como el martes va a ser la primera gran manifestación en toda Colombia, y esperamos que los pueblos indígenas y esperamos que las mujeres por la reforma agraria y esperamos que los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo, el martes será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley. El martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones. Pero este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión sin miedo, sin violencia, con alegría. La policía y el ejército tienen orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo mientras no haya violencia. Y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular,
pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia. Ya, el Senado, a partir de la entrega de las preguntas que ya se están realizando, y la primera de las cuales no debería realizarse en Colombia, pero toca, es que el día termina a las 6 de la tarde. Es decir, que todo trabajo que se realice después de las 6 de la tarde, si es asalariado, debe tener un recargo, un sobresalario, porque son horas extras. Lo mismo si se trabaja sábado y domingo. Así que la primera pregunta es simple. El día termina a las 6 de la tarde en Colombia. Punto. ¿Quién diría que nos toca hasta preguntar y poner en consulta popular esto? Escuchemos al presidente del Senado, el señor Efraín Cepeda. El Congreso de Colombia es un poder público independiente. No es apéndice de nadie, mucho menos de la presidencia de la República. Y los senadores de la Comisión Séptima tomaron una decisión autónoma de hundir la reforma. Esa es una decisión que tenemos que respetar, porque cuando hay votos positivos se aplaude y cuando hay votos negativos se habla de violencia, de echar el pueblo a la calle. Mire, este Congreso sacó 22.600.000 votos, tiene una legitimidad absoluta y los miembros de cada comisión son autónomos en sus determinaciones. Lo que sucedió hoy es repudiable, no solamente por la presión que se ejerció en el edificio nuevo del Congreso contra las senadoras y senadores de la Comisión Séptima en el mes de la mujer, la Semana de la Mujer, el 8, varias senadoras estuvieron allí confinadas en una oficina y el hecho es, como ellos lo calificaron, intimidación. Sin embargo, pues ellos fueron y radicaron su ponencia. Tuve que conversar con el director nacional de la policía para pedirle protección por ellos, pero más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas, en este caso a los miembros de la Comisión Séptima y a sus familias, para la cual nos vamos a dirigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este poder se le respeta, porque uno de los tres poderes públicos, el poder legislativo, sufrió amenazas e intimidaciones. Casi 300 personas ingresaron al Congreso de Colombia a intimidar a 8 senadores de la Comisión Séptima que decidieron radicar una ponencia negativa sobre el proyecto de reforma laboral, en uso de su independencia, en uso de la independencia de los poderes públicos. El Congreso de la República es absolutamente autónomo. Ese es el trámite parlamentario, pero además esa ponencia fue radicada después de mesas técnicas, de mesas de trabajo, de hacer encuestas, de escuchar a los colombianos, porque otras se radicaron desde el año anterior, algunas positivas, ¿no? Sin debate, etcétera, etcétera. Viene ahora el debate en la Comisión Séptima, pero los trinos del presidente de la República han sido ofensivos contra el Congreso de la República. Violencia contra los de paz, que somos el Congreso, y negociación y paz con los narcotraficantes. Eso no lo podemos entender. Lo rechazamos. Como presidente del Congreso tengo que defender la institucionalidad, tengo que defender la independencia de los poderes públicos y tengo también que ayudar a proteger a nuestros congresistas. El día de hoy se pretendía hacer ingreso a 770 personas para seguir intimidando congresistas, y eso pues con la fuerza pública no lo permitimos. La democracia que opere libremente. El derecho a la protesta es legítimo, pero no el de la intimidación ni el de producir violencia contra los congresistas. Escuchemos al presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, al señor Fabio Arias. De que se tiene mayorías en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma laboral.
integrada por la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC, y las 2 confederaciones de pensionados, la CPC y la CDP, adicionalmente con la Asamblea Nacional Popular que se reunió el pasado 14 y 15 de septiembre por las reformas sociales, la paz total y la unidad del pueblo, estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Esta es la respuesta desafortunada de la extrema derecha, el uribismo y de la tecnocracia frente a los reclamos insistentes de la población. Todos a la calle el 18 de marzo en todo el país. Escuchemos a la prometedora congresista Jennifer Pedraza. Petro miente cuando le dice a la gente que a partir de esta consulta popular se va a aprobar la reforma laboral y la reforma a la salud, pero instrumentalizando una causa que parece ser justa, como lo es la reforma laboral, lo que hace el presidente es adelantar lo que le fascina, las elecciones, y aplazar lo que no le gusta y para lo que lo eligió la gente, que es gobernar. Muy probablemente esta consulta no termine en nada sino en un globo más del presidente. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el Senado de la República, pero no solo eso, tiene que conseguir los votos positivos de más del 30% del censo electoral. ¿Saben cuántos votos son eso? Más de 12 millones de votos tiene que sacar, es decir, más que la votación que sacó el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta. Y así le encante sacar a relucir lo mucho que instrumentaliza el movimiento social del 2021, del 2019 y del 2018. ¿Cuántos votos de esos va a mantener un gobierno que ha decidido nombrar a Armando Benedetti en el Ministerio del Interior? Es que ayer me parecía irónico escuchar lo que decía el presidente enunciando el movimiento social del 2021 con Armando Benedetti al lado, con Holman Morris en la dirección de RTBC. Díganle la verdad a la gente, que al presidente Petro solamente le interesa escuchar al pueblo cuando es a favor de sus reformas, pero cuando es protesta en contra de que, por ejemplo, le suba las cuotas a la gente endeudada con el ICETEX, quitando los subsidios a la tasa de interés, ahí sí no le interesa. Escuchemos al exministro de Hacienda, al señor José Manuel Restrepo. ¿Por qué no es buena la reforma laboral? ¿Por qué no logra los 4 propósitos de una buena reforma laboral? ¿Cuáles son esos? 1. Generar empleo. Esta propuesta destruía por lo menos 500.000 empleos, según lo que señala FENALCO y según lo que dijo en su momento el Banco de la República a esas versiones que se conocieron anteriormente de la reforma laboral. 2. No construye formalización. Por el contrario, destruye la formalidad. Y de la misma manera tampoco eleva la productividad. Y no lo hace porque privilegia el contrato a término indefinido como el único y casi la única modalidad contractual. Esto, entre otras, además es totalmente contraevidente con la manera como operan los mercados laborales hoy, donde se necesita mucha más flexibilidad. Dice el Premio Nobel de Economía Jean Tirole que una buena reforma laboral debería motivar es más flexibilidad. Hoy los jóvenes no aspiran a trabajar en una sola compañía durante toda su vida, quieren moverse en el mercado laboral. Mucho mejor hubiese sido una reforma laboral que promoviese un seguro de desempleo temporal para garantizar esa flexibilidad, donde haya distintos tipos de contratación. Porque destruye el contrato de aprendiz, que es un contrato importantísimo para la formación de los jóvenes. De la misma manera, porque dignifica muy pocos trabajadores. Es más, al grueso de la fuerza de trabajo no le ayuda, porque el grueso de la fuerza de trabajo es informal o está desempleada. Y para ellos esta reforma no sirve, eleva los costos al sector productivo, por lo tanto destruye la posibilidad de que las empresas generen más empleo en nuestro país. Cayó la reforma laboral en el Congreso de la República, en el ejercicio de la democracia y de la independencia de las ramas del poder público. Vendrá ahora la reforma de la salud, pero ahora vamos en que el gobierno nacional está pensando y ha anunciado que va a convocar a una consulta popular. Hágame el favor, una consulta popular que en primer lugar la está utilizando dizque para aprobar con el pueblo la reforma laboral y la reforma a la salud. Varias cosas. La primera, el gobierno no va a ser capaz en tiempos de lograr una consulta popular. Esa consulta tiene que surtir muchos trámites, incluido incluso una aprobación en el Senado de la República, entre muchos otros trámites, donde el tiempo se va a volver en un imposible seguramente para cumplirla. Pero en segundo lugar, no sirve para nada,
La consulta popular no se puede utilizar, tal como lo establece la ley, para aprobar proyectos de ley. No se puede utilizar para aprobar proyectos de ley, ni el de salud, ni el laboral, ni ningún otro. Entonces, si la consulta popular no sirve para el propósito para el cual se está convocando, entonces, ¿para qué sirve? Escuchemos a la precandidata presidencial Vicky Dávila. A la ira de Gustavo Petro no podemos tenerle miedo. Hoy furioso anunció que convocará una consulta popular para impulsar las reformas laboral y al sistema de salud. Olvídense, Petro no va por las reformas, va por el 2026 y está en campaña con la plata de los colombianos, la suya, la mía, la nuestra. Petro quiere agitación y un ambiente de campaña justo un año antes de elecciones. Él tiene a los agitadores de su lado, a la primera línea y a otros más. Y nos guste o no, como mínimo hay una cierta simpatía entre los grupos armados y su gobierno. Petro sabe que una consulta, al ser convocada por el presidente, debe tener una mayoría absoluta en el Senado. Si pasa, que creo que no, Petro tendría que expedir un decreto. La registraduría tendría que organizar las votaciones y tendría que votar el 25% del censo electoral, más o menos 13.3 millones de votantes. En todo caso, así ganara, no podría obligar al Congreso a aprobar sin discutir sus reformas. Eso no es democracia, eso es una dictadura. Es verdad. El Congreso está lleno de gente que lo hace bien, pero que tiene que convivir con ampones. Pero tenemos que defender la institucionalidad y la independencia de poderes, o es que Petro ya se va a graduar de dictador. Petro acaba de hacer una propuesta envenenada y los colombianos tienen que saberlo, tienen que estar en alerta. Ahora, el tiempo a Petro tampoco le da. ¿Qué busca Petro? Oigan bien, está detrás del 2026. Se le volvió una obsesión. Escuchemos al ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo. La evidencia y la verdad confirman que lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso de la República no es la reforma laboral que necesita el país, la que resuelve la informalidad, la que resuelve la pobreza, la que facilita la creación de mayor capacidad productiva que genere más empleo y sobre todo la que resuelve el problema de la informalidad laboral en el campo del país. Tal vez en unos años más adelante, cuando Colombia esté más desarrollada, podemos estar hablando de estabilidad laboral reforzada y de promoción de contratación indefinida. Pero hoy necesitamos flexibilidad y mayor generación de empleo que resuelva los problemas que estamos enfrentando en nuestro país. El presidente, según la Constitución, tiene derecho a convocar a una consulta popular. Pero lo que queremos dejar claro es que nos den rápidamente el texto tal cual de las preguntas que van a someter a consideración del pueblo. Y sin miedo, sin extremos, estamos dispuestos a utilizar este mecanismo de democracia participativa para hacerle ver no solo al presidente, sino también a Colombia, que lo que queremos es mirar para adelante, con desarrollo, con trabajo, con orden, con preparación y sobre todo con mucha sensibilidad frente a tantos problemas que tenemos que resolver en ese momento. Y por eso es que en lugar de ir a una consulta, le sugerimos al presidente de la República utilizar un mecanismo similar al de un artículo transitorio que tuvo la Constitución del 91, que le dijo al gobierno: convoca una comisión donde estén ¿quién? El gobierno, los políticos, los movimientos sociales, los campesinos, los informales, los empresarios, los gremios, y encontremos una verdadera reforma de todo nuestro sistema de protección social que nos lleve verdaderamente al desarrollo, que es lo que todos nos merecemos. Escuchemos al presidente de la ANDI, el señor Bruce McMaster. Hace 2 años hemos insistido en la necesidad de que Colombia cuente con una reforma laboral concertada que pueda generar y que permita generar más trabajo, mejor trabajo, mayor formalidad, mayor equidad y por supuesto mayor competitividad. La unión de los trabajadores, los empleadores, las empresas es la que produce la fuerza de desarrollo de un país como el nuestro. Por esta razón,
La actual coyuntura debería ser entendida como la oportunidad para reflexionar sobre esa reforma laboral que requiere nuestro país, la cual debería ser construida entre las instancias de concertación constitucionalmente construidas, el Congreso de la República y por supuesto la sociedad colombiana. Trabajemos en ello. Escuchemos a la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Es obvio que le derrotaron la reforma laboral. ¿Por qué? Porque es una reforma laboral que jamás se preocupó por incluir ninguna norma para solucionar la situación de 12 millones de personas informales que hay en Colombia y más de 3,5 millones de personas desempleadas. Es decir, 15,5 millones de colombianos no tienen ninguna representación en esa reforma laboral. Por eso la tumbó el Congreso. Pero ahora entonces el presidente pretende darnos otro dulce envenenado, decirle a los colombianos que hay que salir a la calle directamente a aprobar una reforma. Resulta que lo que él está haciendo es desconociendo a los otros poderes públicos. Lo que quiere ahora Gustavo Petro es un nuevo dulce envenenado, sacar a la gente a las calles con la promesa de que allí van a encontrar una reforma laboral que sirva, sacar a la gente a las calles para polarizarnos más, para dividirnos más, para provocar casi que un estado de guerra civil en este país. No podemos permitir de ninguna manera que esa sea la conclusión de un mal gobierno para los colombianos. Si salimos a la calle, salimos a derrotar una consulta, pero lo que en este momento hay que decirle a los colombianos es: nos están dando otra vez un dulce envenenado. Escuchemos a la senadora Paloma Valencia. Me parece que es una pérdida de tiempo todo lo que nos está metiendo el presidente, porque una mala reforma laboral que va a destruir más de 500,000 empleos, pues con consulta o sin consulta no va a pasar. Creo que el presidente lo que tiene es que aprender a construir, a concertar. Invitamos al señor presidente a que tenga un diálogo no solo con los sindicatos, sino con los empresarios, con los microempresarios de este país, para que saque una reforma laboral que todos podamos acompañar. Estar de acuerdo es posible y el presidente se está quedando cortico en su visión de país. ¿Hay incitación a la violencia por parte del mandatario con los congresistas, por lo menos que radicaron la ponencia de archivo? El presidente le fascina llamar a la violencia. El presidente quiere usar su poder como lo usa siempre, para destruir, para crear caos, para fomentar el odio. El presidente podría usar su poder para unir, para crear concordia, para que las instituciones se fortalezcan, para que podamos encontrar caminos medios donde todos los colombianos nos sintamos identificados. Escuchemos al exministro Alejandro Gaviria. Hace 2 años, en 2023, en el balcón de la Casa de Nariño, flanqueado por su esposa y por su hija, el presidente invitó al pueblo a que se tomara las calles para defender las reformas sociales. Degradado la democracia. ¿Cómo nos hemos acostumbrado a que el viejo y la vieja no tenga pensión? Hace un año, en 2024, en la ciudad de Cali, en un discurso enardecido, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden. El presidente llamó a una Asamblea Nacional Constituyente para romper el bloqueo institucional e invitó de nuevo a la gente a defender las reformas en la calle. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, oh sorpresa, en 2025 vuelve lo mismo. El presidente llama a una consulta popular e invita al pueblo a ocupar las calles defendiendo las reformas. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular. ¿Qué hay detrás de todo esto? El mismo discurso populista, la división artificial de la sociedad entre el pueblo soberano que él representa y una élite corrupta representada en este caso por los congresistas. Pocos han visto el cambio. El cambio para muchos colombianos ha sido un retroceso, una involución. Escuchemos al ex senador Carlos Alonso Lucio. ¿Recuerdan que para la campaña presidencial de 2022, en 2021 organizaron un estallido social para impactar el proceso electoral? Bien, ahora quieren repetir el esquema, convocando a movilizaciones violentas en 2025 para impactar las elecciones de 2026. Por el contrario, la empresa en la visión de los demócratas es un escenario donde se juntan trabajadores, empresarios, inversionistas para generar riqueza. Y ha habido en el mundo además una legislación que ha avanzado para que esas relaciones sean lo más justas, equitativas y respetuosas posibles. Mientras para Petro y ellos lo sintetiza Benedetti, la empresa es el escenario donde los empresarios y los trabajadores son enemigos
Para nosotros los demócratas, la empresa es un instrumento de generación de riquezas, donde se juntan trabajadores, empresarios e inversionistas. Escuchemos al alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Yo siempre he estado acostumbrado a que me amenacen las bandas criminales. Yo lo que no estaba acostumbrado era que nos amenazara un presidente. Eso es a lo que yo no estaba acostumbrado. Entonces, Bueno, esto ha sido todo por esta semana. El próximo martes el presidente Petro se va a medir en las calles de Colombia y todos nosotros estaremos atentos a lo que pueda pasar. Por lo tanto, les mando un abrazo, cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días o antes, si el mundo nos necesita o este país se sale de madre. Chao.